En este caso vamos a seguir trabajando con el cálculo de probabilidades. Específicamente tenemos una tabla de datos con los resultados de algunos estudiantes en un examen de lenguaje, si aprobaron o no aprobaron. Y se pide calcular tres probabilidades. En el primer caso nos piden calcular la probabilidad de no aprobar el examen. Recordemos que la probabilidad siempre se calcula como casos favorables sobre el total de posibilidades. Se calcula como una división. Entonces esta será una división entre probabilidad de no aprobar. Entonces, ¿cuántos estudiantes no aprueban el examen? Miremos, aquí toda esta fila corresponde a los estudiantes que aprueban y toda esta fila corresponde a los estudiantes que no aprueban. Entonces, antes de hacer el cálculo de probabilidades, si estamos con una tabla de datos, conviene mucho hacer las sumatorias de las filas y de las columnas previamente. Por ejemplo, aquí 20 más 40 me da 60, 30 más 20 me da 50 y 50 más 0 me da 50. Y las filas, 20 más 30 más 50 me da 100 y 40 más 20 me da 60, ¿cierto? En este caso tenemos 160 y 160, la sumatoria total. Siempre la sumatoria de las filas es igual a la sumatoria de las columnas. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos ya las sumatorias, podemos calcular la probabilidad de no aprobar el examen. La probabilidad de no aprobar es número de estudiantes que no aprobaron, casos favorables. En este caso, el caso favorable no es aprobar el examen porque no es lo que me están preguntando. Me están preguntando es no aprobar. ¿Cuántos no aprobaron? 60 estudiantes, ¿cierto? Entonces, probabilidad de no aprobar sería, la probabilidad de no aprobar sería 60 sobre el total de ¿qué? De estudiantes, que son 160. Muy bien. Esta probabilidad se puede simplificar, entonces sacamos mitad, en este caso, cancelamos el último 0, sería 6 sobre 16, sacamos mitad, 3 sobre 8. Y esta sería la probabilidad de no aprobar ese examen de lenguaje, ¿cierto? Muy bien. Ahora, nos piden otra probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante le dedique poco tiempo y aún así apruebe el examen? ¿Sí? Entonces miremos, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante le dedique poco tiempo y apruebe el examen? ¿Sí? Entonces mire, la clave acá es identificar esta letra, en este caso es la I, ¿sí? Cuando nos piden una probabilidad I, es decir, una conjunción, siempre se va a utilizar la intersección en la tabla, ¿cierto? La I siempre va a significar intersección, ¿vale? La I siempre va a significar intersección. Entonces, como es la probabilidad de que el estudiante le dedique poco tiempo y además apruebe el examen, hacemos la intersección de las dos columnas, que en este caso es poco tiempo con aprobar el examen, y nos da 20, ¿sí? Los casos favorables son 20 sobre el total de posibilidades, que son 160. Cancelamos 0 y nos queda, 2 de 16, es decir, 1/8. Muy bien. Esa sería la probabilidad de que un estudiante le dedique poco tiempo y aún así apruebe. Ahora, miremos esta última probabilidad. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante que le dedicó poco tiempo no apruebe? Vamos a cambiarlo acá. Vamos a colocarlo. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante que le dedicó poco tiempo apruebe? ¿Sí? Es decir, muy similar a esta de arriba. Podríamos pensar que se calcula de la misma manera, pero fíjese que en este caso, en la última probabilidad, ya este suceso, este primer evento ya ocurrió. Es decir, ya se sabe que el estudiante le dedicó poco tiempo al examen y está esperando es la nota. En este caso no sabíamos cuánto le iba a dedicar, si poco, suficiente o mucho. Aquí en el último ya el estudiante sabe que le dedicó poco tiempo, o sea que el total de posibilidades ante un evento que ya sucedió, son todos los estudiantes que le dedicaron poco tiempo. Esa es la variación acá. Entonces, como es una I, de nuevo utilizamos la intersección entre poco tiempo y aprobar el examen, que serían ¿cuántos estudiantes? 20. Y lo que cambia, como les decía, es el total de posibilidades. Como el estudiante ya le dedicó poco tiempo, se sabe que le dedicó poco tiempo, el total de estudiantes es el total de estudiantes que le dedicaron poco tiempo al examen, a estudiar el examen, que son ¿cuántos? Poco tiempo serían
60. Cancelo ceros y me queda 2 sobre 6, es decir, 1 sobre 3, un tercio. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que hay que leer muy bien cómo nos están planteando la probabilidad. Esta última se llama una probabilidad condicional porque es la probabilidad de que un estudiante apruebe un examen teniendo en cuenta que ya un evento sucedió previamente. En este caso, el estudiante ya se sabía que le había dedicado poco tiempo. Mientras que acá es una probabilidad simple, no es una probabilidad condicional porque nos están diciendo simplemente que calcule una probabilidad de que el estudiante le dedique poco tiempo y apruebe el examen. Pero ninguno de los dos sucesos ¿a qué? Ha ocurrido. El que quiera consultar más información puede buscar probabilidad condicional. Probabilidad condicional y encontrará bastantes ejercicios al respecto. Muchas gracias.